Muy buenas tardes, aquí la Aurus Sánchez, o también me pueden llamar Amiel Shimon. Muchas gracias por estar aquí con otro episodio donde hoy día vamos a analizar otro argumento lógico que podemos usar para ver y demostrar si Dios existe o no. Ahora, si no lo han hecho, por favor, antes de empezar el video y hablar sobre este otro argumento, por favor, si no lo han hecho, like el video, comparte el video, pongan sus comentarios, sus preguntas, realmente lo apreciaría y empecemos una conversación. Ahora, el argumento que vamos a analizar hoy se llama el argumento empirical, o también otro nombre es el milagro del pueblo judío. Ese es otro título para este argumento que vamos a analizar hoy. Ahora, la lógica de este argumento para demostrar si Dios existe o no es miremos y estudiemos la historia del pueblo judío. El pueblo judío hoy día equivale como a 0.2% de toda la gente de todo el mundo. Ahora, muchas personas creen que el pueblo judío es sumamente grande y que hay 50, 100, 300 millones de personas, pero en realidad en todo el mundo solamente hay unos 15 millones de personas judías. Pero si usted estudia la historia del pueblo judío, se va a dar cuenta de que cómo este pueblo tan pequeño ha sobrevivido por más de 3000 años es completamente un misterio. Ahora, hay una historia del rey Louis, número 14 de Francia, que un día le preguntó a un filósofo católico, a Blaise Pascal, y le dijo, mira, dame prueba de lo supernatural, o dame prueba de que Dios existe en dos palabras. Ahora, este filósofo bien famoso dijo, los judíos, mi majestad, los judíos. Y esa era la respuesta de él para demostrar de una forma u otra, de una forma lógica, filosófica, que Dios sí existe. Ahora, en este video vamos a brevemente resumir un poquito. Vemos que en la historia judía ningún imperio que tomó control de los judíos o persiguió o mató a los judíos, ¿verdad? Existen hoy día. Los egipcios, los de Babilonia, los de Persia, Grecia, Roma, todos estos eran imperios sumamente grandes que tomaron control de Israel, pero ¿dónde están ahora? No existen. Pero el pueblo judío todavía existe hasta hoy día. Ahora, yo sé que hay personas que a lo mejor dicen, bueno, eso es una coincidencia, ¿ok? Es una coincidencia. Pero según el pensamiento judío, según las escrituras hebreas, no hay nada que es una coincidencia. Todo es de Dios. Pero otra vez, ¿es una coincidencia? Pensemos esto, ¿es una coincidencia de que en la historia podemos ver que este pueblo tan chiquito, raro, este pueblo sin muchas veces este pueblo no tenía líderes, por mucho tiempo tampoco no tenían reyes, ¿verdad? Que representa solamente 0.2% de la población del mundial, sobrevivió un exilio de la tierra de Israel 2 veces, ¿verdad? Fueron exiliados en Europa, en África, por casi 2000 años, con mucha persecución, y después regresaron a su tierra y restauraron su lenguaje propio. ¿Todo eso es coincidencia? No. Ahora, no solamente el pueblo judío ha sobrevivido, apenitas, ¿verdad? Pero el pueblo judío, gracias a Dios, ha tenido la oportunidad, el privilegio de contribuir a la humanidad en muchas formas, de medicina, filosofía, arquitectura, arte, entretenimiento y mucho más. Por ejemplo, hay unas estadísticas que ustedes pueden leerlo aquí, lo voy a poner aquí, que dice que 22% de todas las personas que ganan el premio Nobel Prize desde el año 1902 hasta el 2015, 22% fueron judíos. Y dije anteriormente, en todo el mundo, solamente 0.2% de todo el mundo es judío. Entonces vemos que el éxito, la forma como el pueblo ha podido sobrevivir, ha sido tan improbable, ha sido un misterio que señala que hay alguien que está controlando, que alguien está ayudando al pueblo. Ahora, han habido muchos ateos, agnósticos o hasta personas que odian al pueblo judío y han tratado de averiguar y han tratado de dar ciertas respuestas. Y hasta cierto punto puedo entender, ¿verdad? Que si uno no cree en Dios, si uno no tiene esos pensamientos teológicos o de las escrituras hebreas, o uno no cree que existe un creador,
uno tiene que pensar en otras respuestas para tratar de entender algo. Por ejemplo, muchos han dicho, bueno, el pueblo judío ha sobrevivido porque siempre están juntos, o tienen mucha plata siempre, o han robado, o si otros países atacan, ellos pelean hasta lo último, o, y dan miles de respuestas más. Ahora, el problema con todas esas respuestas es que, como aquí tengo en mis notas, han habido muchos otros grupos de personas que también han compartido las mismas características y hoy día no existen. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué el pueblo judío, si ha tenido muchas de las mismas cosas que han tenido otras personas, otras naciones, por qué ellos han sobrevivido y otras personas no, otros grupos no? Bueno, como alguien, como yo, Aurus, como alguien que sí creo en las escrituras hebreas, yo sí creo en Dios, que hay un creador, que hay un creador divino, un creador que ha hecho todo y controla todo. Vemos que las escrituras hebreas, la Torá, por ejemplo, en libros como Levítico, el libro de Deuteronomio, Ezequiel, nos dan una respuesta teológica a esta pregunta. Pero hay que preguntarnos porque es una realidad. Si el pueblo judío realmente se merece, pongamos entre comillas, esta protección divina, entonces ¿por qué han sufrido tanto por tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Si el pueblo judío ha sufrido por tanto tiempo, eso no demuestra que el sufrimiento de Israel o del pueblo judío, eso no puede ser un argumento que demuestra que Dios no existe o que el pueblo no está en buenas manos o que Dios paró de amar a este pueblo o que Dios no existe. Bueno, hay algo que ustedes tienen que saber, que Dios ha prometido que el pueblo judío será eterno para siempre. Si leemos Génesis capítulo 17, versículo 7, Dios aquí le promete a Abraham, que es uno de los padres del pueblo judío, de que el pueblo judío van a ser eterno, nunca van a morir, siempre van a estar ahí, no importa lo que pase. Pero ahora, ¿qué pasa? Vemos que Dios ha hecho esta promesa, este contrato. Entonces, ¿pero qué pasa si el pueblo judío no se comporta bien, o se asimilan, o no hacen los mandamientos de Dios, no obedecen a Dios? ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, ustedes pueden ver esta otra profecía aquí en Levítico capítulo 26, versículo del 44 y 45. Pero si ustedes lean todo el capítulo en contexto, ese capítulo se llama las bendiciones y las maldiciones. Aquí Dios le dice al pueblo desde los tiempos de Moisés, mira, si ustedes me obedecen, aquí van a ser todas las bendiciones. Pero si no me obedecen o me rechazan o rompen este contrato, yo todavía voy a estar aquí con ustedes, pero quiero que ustedes sepan que van a sufrir. Van a sufrir hasta que ustedes se den cuenta que todo este sufrimiento es porque yo he permitido, yo he dejado que todo esto les ocurre. Yo estoy creando este sufrimiento porque ustedes han roto este contrato que hemos hecho hasta que ustedes cambien. Entonces, aunque el pueblo judío paren de seguir las escrituras hebreas, la Torá, las leyes que Dios le dio al pueblo, vemos que esta promesa que Dios ha hecho con el pueblo nunca va a ser roto, nunca se va a romper. Dios promete que esa relación va a continuar existiendo. Pero Dios quiere que ustedes sepan que si no me escuchan, ustedes van a sufrir. Y hay profecía y predicción de que el pueblo va a recibir, van a sufrir, van a morir, va a haber antisemitismo si no escuchan la Torah, si no escuchan las leyes de Dios. Ahora lean este otro texto, Deuteronomio capítulo 28, versículos 65 al 66, por favor. Ese es otro capítulo como Levítico 26. Aquí estos textos es que están prediciendo sufrimiento para el pueblo judío, antisemitismo, que todo esto va a sufrir, que ustedes van a recibir esto. Si el pueblo judío trata de asimilarse, se trata de separar de Dios y trata de desobedecer y no quiere hacer lo que Dios les mandó que hicieran, la persecución va a intensificarse. Ya todo esto fue dicho. También vemos que el pueblo, también otra predicción en las escrituras hebreas es de que el pueblo iba a ir en exilio. Deuteronomio 28, 64, que iban a salirse del pueblo de la tierra de Israel, ¿verdad? Dice que Dios los va a mandar a todas las naciones por todo el mundo si no se comportan bien. Ahora, si no saben, las escrituras hebreas sí enseñan algo que muchas personas no saben, de cuál es el propósito del pueblo judío, cuál es el propósito, qué es lo que tienen que hacer aquí en esta tierra. Y bien simple es de ser un Or LaGoyim.
ser una luz espiritual para las naciones. Ahora, ¿quién dice esto? Los profetas en las escrituras hebreas, Isaías capítulo 42, Isaías capítulo 49, y hasta vemos como profetas como Zacarías capítulo 8, al final de capítulo 8, como versículo 22 y 23, hablan de profecías de que Israel, este es el trabajo de Israel, y que en el futuro, al final de los días, las naciones no judías se van a acercar a Dios. Se van a acercar al pueblo y van a decir, mira, queremos ir contigo, queremos ir con ustedes porque ustedes tienen la verdad. Y otra vez, estos solamente son algunos textos que hablan de este concepto, del propósito del pueblo judío. Ahora, la pregunta ¿es cada judío cumpliendo con este propósito divino, este propósito que Dios le ha dado? Claro que no, pero hemos mejorado. En la historia judía, poco a poco, el pueblo judío nos estamos mejorando cada vez, poco a poco. Es un proceso lento, pero poco a poco estamos llegando a ese nivel. Ahora, también lo mismo podemos decir de las naciones no judías. Las naciones del mundo que no son judías también tienen un propósito divino. También tienen un propósito que tienen que cumplir en esta tierra. ¿Están todas las naciones? ¿Lo han cumplido? Claramente que no. Es un proceso lento. Todos tenemos que mejorar en algo. Espiritual, físico, lógico, filosóficamente, emocionalmente. Todos tenemos que mejorar en algo. Pero ese es el trabajo del pueblo judío. Y como ya hemos visto en la Torá, en las escrituras hebreas, hemos visto que el pueblo judío es juzgado en dos formas. De forma individual, cada persona es juzgado individual, como las naciones. Pero también el pueblo judío es juzgado o bendecido también como un grupo. Y vemos que muchas veces, si la mayoría están haciendo lo que es correcto, pero hay un grupo pequeño que no están haciendo lo que es correcto, el pueblo todavía sufre. Y vemos esto como en los libros de los profetas, en el libro de Josué. Vemos que muchas veces, aunque la mayoría del pueblo judío están obedeciendo a Dios, todavía sufren. O hay persecución o antisemitismo porque no todo el mundo está haciendo su trabajo. Vemos esto claramente porque Dios quiere que el pueblo judío hagan las leyes, hagan los mitzvot, eviten las cosas que Dios le ha dicho al pueblo judío, pero hagan también lo que yo les he dado. Háganlo. Este mensaje sale vez tras vez en las escrituras hebreas. Porque también lo que enseñan las escrituras hebreas es que con el sufrimiento, muchas veces, al final del sufrimiento, aunque haya muchas personas buenas o inocentes que mueren, pero con el sufrimiento al final, la conclusión es que va a haber un resultado positivo. Y yo sé que es difícil de entender esto para muchos de nosotros, hasta para mí, entender que con sufrimiento cosas buenas van a venir. Aunque haya muchas muertes, personas inocentes mueren, pero Dios dice, pero al final, con el sufrimiento hay propósito, y un propósito bueno. Y hemos visto esto en la historia judía, y en las escrituras hebreas hablan sobre esta idea. Y hay lógica. Cuando hay un grupo de personas, por ejemplo, que van a ser exterminados, o tienen muchos enemigos, ¿qué es lo que hace ese pueblo? Se unen. Si había peleas, se olvidan de las peleas. Si había separaciones, ponen eso a todo un lado, y se unen para tratar de sobrevivir y para tratar de ser exitoso. Y con las persecuciones y todo lo malo que le ha ocurrido al pueblo judío en su historia, vemos que el pueblo judío siempre se une, se acerca a Dios, ora más, estudia las escrituras hebreas más, da más caridad, hace todo más. Ahora, tristemente, muchas veces, cuando ya todo lo malo pasa y estamos en tiempos buenos, muchas personas se olvidan de esos tiempos malos y de lo que las escrituras hebreas nos dicen sobre esos tiempos malos. Pero cada vez que pasamos algo grande, como durante el exilio de Babilonia, o de Grecia, o Roma, o cualquier conflicto, cualquier problema, poco a poco nos acercamos más a Dios y tratamos más y más de ser mejores personas y ser esa luz espiritual para todo el mundo, que es el trabajo del pueblo judío. Y es fascinante y tratar de estudiar esto para tratar de entender esto. Pero en conclusión, el punto de este video era de hablar y tocar un poquito, en resumen, sobre este argumento, el argumento empirical
o el argumento del milagro de la historia judía, cómo el pueblo judío, esta nación tan pequeña, ha podido permanecer por más de 3000 años, cuando otros grupos han muerto o han sido extinguidos. Pero este pueblo ha seguido y continuará siguiendo para siempre. Y ahora, esto es solamente otro argumento lógico, filosófico, que le puede dar a usted permiso para creer que Dios sí existe. Porque como dije en otro video, no hay ningún tipo de evidencia que nos pueda enseñar 100% que Dios existe. Ni la naturaleza, ni la ciencia, ni la matemática. La mejor forma de ver si Dios existe o no es de debatir, es de estudiar y hablar sobre estos argumentos lógicos, filosóficos, y para mí y también para muchas personas mezclarlo con un poquito de teología y estudiar qué es lo que realmente la Biblia nos dice, lo que las escrituras hebreas nos enseñan sobre todo esto, ¿ok? Entonces, muchas gracias por ver este video. Comparten este video, pongan sus comentarios, mándenme sus preguntas, realmente lo apreciaré bastante. Muchas gracias y hasta la próxima.